Probando. Sí, probando. ¿Qué tal? Mi nombre es Giovanna Torrero. Estoy en el Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Se está presentando para la materia de estadística inferencial. Mi nombre es Giovanna Torrero, en lo que corresponde en la unidad 3 del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión se está el tema análisis de una variancia de 1 y 2 factores para la materia de estadística con el profesor inferencial Juan Morales. Unidad 3, lo que es análisis de una variancia de 1 y 2 factores con el profesor Juan Morales. Bien, el libro que se está consultando es el libro de estadística Mario Triola, 11ª edición, en lo que corresponde al capítulo 12. Estoy haciendo una prueba nada más de grabación. Libro de estadística Mario Triola, 11ª edición, capítulo 12. Punto 12.2, que es análisis de una variancia. Comenzamos con el punto 12.2, análisis de una variancia con lo que son las definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. Tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica, es decir, nunca va a tener exactamente alguna línea horizontal o una línea vertical. Y número 2, los valores de F no pueden ser negativos, es decir, siempre tiene que dar positivos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en la gráfica, en el eje de las X, tenemos la puntuación como 1.0 y el 0 pues únicamente con valores no negativos que llega hasta 0, ¿verdad? Tenemos en la eje de las Y la línea en la cual no está simétrica, pero tiene un repunte, posteriormente baja, ¿no? Esto sería un breve ejemplo. En lo que es en la siguiente definición, el método de análisis de varianza de un factor, también que se utiliza para someter a prueba las hipótesis, de que 3 o más medias poblacionales son iguales. En este caso, aquí plantea la hipótesis nula, que estas 3 medias son iguales, más lo que es la hipótesis alternativa plantea que estas 3 medias son diferentes de cada una. Entonces, un valor de P pequeño como el 0.05 menos, que son los más usuales, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como uno mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí tenemos una breve gráfica donde es estadístico de prueba F pequeño, el valor de P grande. Aquí tenemos el valor de F, nos está indicando que es un poquito más grande, ¿no? Y estadístico de prueba F grande para el valor de P pequeño. En este caso, aquí tenemos la F en el repunte del final de lo que es de la gráfica. Es decir, el valor P como 0.05 o menos, es decir, conduce al rechazo de la hipótesis nula. Si tenemos un valor que es 0.01, automáticamente ahí se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, ese sería un breve ejemplo de la definición. Lo que es el análisis de varianza, lo que es el ANOVA, es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza como datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de la varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí,
es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda equivale a 4.1 gramos. Desplomarse en una silla equivale a 10,1 y bajar de un escalón equivale a 8,1. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Aquí nos indica, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y en un nivel de significancia o alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces quiere decir que vamos a tener por ahí una diferencia o una equivalencia a un 95% de efectividad. En este caso está dividida la tabla de la siguiente manera. El tipo de auto, que es compacto, mediano y grande. Hay una muestra, una N muestras de 10 y cada uno tiene su medición. El auto compacto tiene sus 10 mediciones, el auto mediano sus 10 mediciones y el auto grande sus 10 mediciones. Ok, vamos a verificar en lo que es en resolver en el ejemplo en programa Minitab. Aquí ya lo tenemos por aquí listo. Ok, aquí ya están vaciados los datos, que en este caso es el primer ejemplo. Son autos compactos, sus 10 mediciones, autos medianos, sus 10 mediciones y autos grandes, sus 10 mediciones. ¿Verdad? Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer una prueba de varianza, ¿de acuerdo? Una prueba de igualdad de varianza. Por aquí tengo un apoyo. Que nos vamos a ir a lo que es ANOVA y a Test for Equal Variances. Es una prueba para varianzas iguales. Entonces, vamos a ir a Stat, ANOVA. Y aquí tenemos Test for Equal Variances. Okay. En este caso ya tengo vaciados los datos. Okay. Se va a vaciar en columnas separadas. Del lado izquierdo vamos a seleccionar los autos compactos, autos medianos y autos grandes. En este caso es la celda 1, 2 y 3. En gráficas, vamos a ver si ocupamos hacer una variación aquí. Gráficas, ok, vamos a activar los tres. Summary, Indivo y Boxplot. En opciones se queda igual, un nivel de confidencia o significancia del 95. Resultados.
A ver, test for equal variance results. No, entonces no ocupamos las tres gráficas. Está correcto. En resultados son las tres: method, confidence y test. En storage no veo. No, en storage se queda igual. Ok. Y le vamos a dar clic en OK, donde nos genera la siguiente tabla. De hecho, esta tabla ya la tenía por aquí. Ok. No puedo moverla. Ahí está. Ok, nos está dando un resultado de las varianzas, una igualdad de varianzas en autos compactos, medianos y grandes, donde nos dice es una múltiple comparación de intervalos de la desviación estándar o alfa de 0.05. Tenemos del lado derecho unos values, donde nos indica el múltiple comparisons con un p-value de 0.979 y un Leibniz test de un valor de p de 0.808. Aquí tenemos el intervalo de los autos compactos. Está un poco más largo. Posteriormente tenemos el intervalo de los autos medianos, un poco más reducido. Y el intervalo de los autos grandes, que sí nos reduce casi a la mitad, ¿no? En comparación con el de autos compactos. Aquí nos está indicando que if intervals do not overlap no son correspondientes a la desviación estándar o son con una desviación estándar significativamente diferente. Entonces, esta sería la primera gráfica. Posteriormente, vamos a hacer por aquí un análisis. De hecho, ya lo tengo aquí también. Aquí está el primer análisis. Ok, aquí nos indica el método, que es lo que está utilizando. Hipótesis nula. La hipótesis nula nos indica que todas varianzas son iguales. La hipótesis alternativa, at least one variance es diferente. Una de las varianzas es diferente. Y el nivel de significancia de 0.05 nos está indicando que hay un 95% de intervalos de confidencia y de desviación estándar, donde nos indica aquí la información. Tenemos aquí los autos compactos, ok, la muestra de 10 con una desviación estándar de 4.39, autos medianos, la muestra de 10 y una desviación estándar de 4.35, y los autos grandes, una muestra de 10 de 4.65. Relativamente no hay mucha diferencia entre cada uno de ellos, están muy cercas. Y pues aquí nos está dando, ¿no?, el nivel de confidencia. Entonces, ¿qué es este? Confidence intervals. Intervalo de confidencia. Realmente no están muy alejados. Y nos está indicando que hay un nivel de confidencia individual del 98.33%. Entonces, si está alto. Entonces aquí nos está indicando de que sí podemos realizar, ¿verdad?, la varianza o la prueba de varianza de un factor. Ok, vamos a ir a la siguiente pantalla.
que nos estaríamos yendo a hacer un one way, un camino. Vamos a ir a Stat, a Nova y a one way. Y ya tengo los datos también aquí llenados. Lo ideal es que nos maneje por columna. Y vamos a seleccionar los autos compactos, medianos y grandes. En este caso son las tres primeras columnas, C1, C2 y C3. Ya los tengo aquí capturados. En lo que es en gráficas, se va a seleccionar 3 en una. Ya está seleccionada. Se van a elegir todas para poder analizar. Y opciones, eso se queda igual. Resultados, se eligen todas estas. Storage, eso se queda igual. A lo que tengo entendido. Sí, nada más se ya pasó la de 3 en 1 y nos manda todas las gráficas. Ok, en este caso pues ya las tengo yo capturadas. Vamos a ir aquí al folder. Y aquí tenemos la primera gráfica que ya pasamos. Aquí nos indica la de one way hacia abajo, ¿no? Ok, ese es el análisis de one way. Vamos a ver si nos arroja las tablas. Esos son los datos. Ok, aquí empiezan las tablas. Ok, aquí tenemos una tabla 2K simultánea al 95%. Nos está indicando aquí la diferencia entre estos tres, autos compactos, medianos y grandes. Aquí nos toma la primera gráfica, la comparación de autos medianos con autos compactos. Pues sí se pasa un poquito, ¿no? De la línea de cero, la gráfica de cero. Y la comparación de autos grandes y autos compactos relativamente está al límite nada más. Y en autos grandes y autos medianos la comparación sí se está pasando también un poquito, ¿no? Del nivel de cero. Entonces, pues relativamente sí nos está dando números negativos, ¿no? O la gráfica se está inclinando más hacia el negativo. Entonces, aquí nos indica los intervalos no contienen cero. El correspondiente son significativamente diferentes. En la siguiente tabla, esta es una tabla de feature, donde también nos hace la comparación de cada uno con un nivel de significancia del 95%. Y nos hace la comparación de autos medianos, autos compactos, donde sí se mira significa o se mira un poquito más, sobrepasa el nivel de cero. El autos grandes y autos compactos se mantiene más alejado. Y los autos grandes y autos medianos pues todavía están sobrepasando un poco, ¿no? El nivel de cero. Nos está indicando de la misma manera, los intervalos no contienen cero. Corresponden o tienen una correspondencia significativamente diferente. Una tabla de Dunnett.
En Danet sí nada más nos está haciendo una comparación de el nivel de medio de un control de autos compactos con autos medianos y unos de autos grandes con autos compactos. Entonces vemos que la comparación de abajo de autos grandes con autos compactos sí está dentro de un rango con negativos más hacia la izquierda y la comparación de autos medianos con autos compactos pues se mantiene un poco más sobresaliente sobre la línea vertical de cero. Entonces sí tenemos dos medidas significativamente diferentes a cada una de ellas. Entonces nos está indicando que el intervalo no contiene ceros y son correspondientes a la media o significativamente diferentes del control de las medias. Entonces, si hay una variación, pero son significativamente diferentes. Vamos a ir a la tabla de HSU. Ok, nos está haciendo un nivel medio, pero de un nivel más largo con otro nivel mediano. Entonces se está yendo de los extremos a los medios. En primera comparación es de autos compactos con autos medianos. Entonces sí hay una comparación aquí sobresaliente con números positivos. Y en autos medianos con la comparación de autos compactos se mantiene un poquito más alejado hacia el negativo. Mantiene una media. Y autos grandes con autos compactos, pues sí se está inclinando un poquito más hacia la izquierda, hacia los negativos. Entonces vemos que de esta comparación de la última de autos grandes con autos compactos es de extremos, ¿no? De auto grande a auto compacto, se ve una diferencia inclinándose hacia los negativos, ¿no? De ahí va ascendiendo hacia el lado positivo. Veamos aquí qué más tenemos. Un intervalo con un 95% de nivel de significancia de media. Entonces, aquí vemos las tres gráficas de autos compactos donde se mantienen en esta media del poco más abajo del 42, como un 41 hacia el 47. Autos medianos se mantienen entre el 45 al 40 y autos grandes se están manteniendo como en un 36 al 42.5, donde sí está pues haciendo una inclinación hacia abajo, ¿no? Entonces, y se puede decir que hay una mayor tendencia hacia los autos compactos, posteriormente los autos medianos y los autos grandes. The pool standard deviation was used to calculate the interval. Realizó esta desviación estándar para calcular los intervalos. Entonces, sí hay una variación en donde los autos compactos tienen un intervalo más hacia arriba. Ok, aquí está la gráfica de los residuales, en donde aquí vemos, por ejemplo, que están muy, no están dispersos, están muy pegados hacia la línea. Entonces se está manteniendo una media entre los puntos. Va de negativo a positivo. En esta gráfica de versus fit, si hay una variación un poquito aquí, en esta parte, un poquito de dispersión, inclinándose más hacia la media, ¿no? Más hacia arriba. Entonces aquí tenemos un histograma donde nomás nos está indicando aquí del lado izquierdo la frecuencia, acá están los residuales. Y en el histograma pues identificamos, ¿no? El nivel más alto está entre pues sí, -1 a +1. Entonces es el nivel más
más alto que podemos ver en el histograma. Y veamos que tenemos aquí dos caminos o dos formas normales de ANOM de desaceleración, desaceleración del pecho en G. Tenemos un nivel de alfa de 0.05 o desviación estándar, y tenemos una iteración en los efectos, donde aquí nos muestra la gráfica lineal de un tamaño del automóvil compacto. Aquí tenemos el grande, el mediano. Bueno, esta gráfica ya nos manda este es de otro ejemplo que se va a verificar más adelantito. Ok, a ver, aquí tenemos desaceleración. Ok, aquí tenemos el análisis de versus. ¿Dónde está? Análisis de la varianza para desaceleración del pecho en G. Aquí nos está indicando nos regresamos un poquito a los datos. Son estos: compacto, mediano y grande. Ok. Acá nos indica ok, es que me está dando la información de los dos ejemplos que realicé. Ok, aquí en el test, ese ya lo edificamos. Permítame. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ya lo resolvimos, que era el ejemplo más bien. Este más bien va a ser un ejercicio, para que nos quede un poquito más claro. El ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Entonces, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de choque. Se utilizan las unidades de media HIC, por las siglas de Head Injury Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Igual, tenemos aquí la información con una muestra de 10 para cada uno: auto compacto, sus 10 muestras; auto mediano, sus 10 muestras; auto grande y sus 10 muestras. Ok, lo vamos a resolver en Minitab. Okay, por aquí ya tenemos también los datos de Minitab. Aquí tengo otro. Bueno, este es otro. Aquí tengo los datos. Ok. Regresamos. En este caso son estos datos. Tenemos los autos compactos, sus 10 datos, autos medianos y autos grandes. Que primero lo vamos a someter a una prueba. Vamos a ir a Stat, Nova, y le vamos a hacer una prueba de varianzas iguales. Vamos a hacer prácticamente el mismo procedimiento que anteriormente. Vamos a seleccionar con columnas separadas, y pues aquí en este caso
Estos no van a ser los datos porque los tenemos en el C5, que son los autos compactos. Tenemos autos medianos, que son el C6, y autos grandes, que son el C7. Ok, en gráfica, nada más va a ser la primera, summary plot, está ok. Options, se queda igual con el 95. Results, sí, vamos a hacer 3 resultados, método, confidencia, intervalos de confidencia y test. Storage, storage no. Parece que sí tenemos seleccionados en storage. Veamos acá arriba. En storage. No, parece que no lo tenemos. Okay. Entonces lo dejamos cancel. Entonces le vamos a dar clic en OK y nos va a volver a arrojar los datos otra vez. Ok, entonces aquí tenemos el test y acá del lado izquierdo está el análisis, ¿no? Entonces tenemos del lado izquierdo ok, aquí está el método. Ok, entonces tenemos que del lado izquierdo, perdón. Ok, tenemos que la hipótesis nula, all variances are equal, todas las varianzas son iguales. La hipótesis alternativa nos indica que at least one variance is different, al final una varianza está diferente. Y un nivel de significancia alfa de 0.05. La prueba de 95% de Bonferroni, que es una confidence intervals o un intervalo de confidencia y una desviación estándar. Entonces aquí tenemos el dato, los autos compactos con su grupo de 10, una desviación estándar de 39.52, autos medianos con su muestra de 10 de 102.81 y autos grandes con una muestra de 10 de 175. En realidad aquí sí hay mucha diferencia de uno a otro, porque aquí nos muestra una desviación estándar de los autos compactos 79, pero en otros medianos sí está aumentando a 102. Y vemos que con un nivel de confidencia individual del 98.33%. También nos está indicando un test, una prueba del método estadístico con un p-value de una múltiple de comparisons con un p-value de 0.12. Entonces nos estaba indicando el p en esta ocasión en el análisis de la varianza de un factor. Cuando el p-value es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en este caso no aplica. Y tenemos aquí también una de Levine. Nos muestra una prueba estadística de 1.87 con un p-value del 0.73. Acá tenemos de manera gráfica esta información que está aquí. Relativamente sí hay mucha diferencia en los autos grandes. Se ve una prolongación mayor y en los autos compactos es muy reducido, al igual que los autos medianos, de hecho es un poco más reducido. Perdón. Regresamos al ejercicio. El ejercicio nos indica en la prueba, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Pues vamos a ver ahorita. Ok, vamos a hacer una prueba de One Way, nos vamos a ir a Nova, One Way.
Vamos a hacer unos datos con columnas separadas. Aquí vamos a elegir los otros datos, estos no. En este caso van a ser los grandes, el C5, autos compactos, el autos medianos y el autos grandes. Ok, nos vamos a ir a una gráfica de 3 en 1. Ok, nos vamos a ir a nada de comparisons. Vamos a seleccionar todas para por ahí tratar de analizarlas lo más que se pueda. Y pues el 5 se queda igual. Las opciones, igual un nivel de confidencia del 95. Resultados son, bueno, vamos a mostrar en el display todos los resultados o las tablas. Y en el storage, ese se queda igual. Y le vamos a dar clic en OK. Ok, nos está arrojando todas las tablas. Ok, aquí por ejemplo en esta gráfica vemos una probabilidad normal donde no están dispersos, están muy apegados a la línea. Aquí incluso nos muestra los residuales con sus porcentajes o sus perceptibles. Están muy seguidos, muy pegados. Entonces nos muestra también un histograma donde tenemos un mayor nivel en los negativos. Y en el versus fit, sí tenemos muy disperso, muy separado aquí, porque se están manteniendo más hacia los 390, en lo que sobrepasa las medias, y está un poquito disperso acá arriba, y hay mucha separación entre un residual al otro. En la siguiente tabla tenemos un interval plot. Aquí sí está un poco cerrado, ya que en esta línea en los autos compactos sube un poco más, pero pues tiene un estimado por aquí de 431. Nos indica estimado 431.5 con el intervalo tal, y la muestra viene de 10, ¿no? Con un nivel de significancia del 95%. Aquí bajo un poco a los autos medianos, pero de hecho no mucha diferencia del 390 al de estimado de 431. Entonces estos dos prácticamente están casi iguales entre los autos medianos y lo que son autos grandes. Este es con un 95% de nivel de, este es el confidence, nivel de confidencia de las medias. Tenemos el HSU, el simultáneo, relativamente en los autos, bueno, nos hace una prueba del nivel medio al más largo con sus medias, pero en autos compactos y medianos sí se mira un poquito más la diferencia, donde está sobresaliendo un poquito más hacia los positivos, ¿no? Ese punto se concentra aquí, donde nos está indicando que tiene un estimado de 40.9. Y acá de este lado, en la media de autos medianos y compactos, pues sí está bajando a menos 40.91, ¿no? Se concentra en números negativos. Y igual, para autos grandes con menos autos compactos están casi iguales, ¿no? En la gráfica, en el intervalo de confidencia. Y vamos a ir a la siguiente gráfica. Esta es una gráfica DANET simultánea. Prácticamente aquí nos hace nada más la prueba de un nivel medio entre autos compactos, medianos y autos compactos con grandes. O sea, es decir, primero hace una prueba con los autos más pequeños, compactos,
con los que están a la mitad y después hace otra prueba con los autos más grandes con los que están más pequeños. Entonces, no hay mucha diferencia, relativamente casi están iguales con un mismo estimado, casi igual, muy reducido. Nos está indicando que los intervalos no contienen ceros y son correspondientes a las medias con un significativo y son significativamente diferentes de las medias de control. Entonces vamos a ir a la siguiente tabla, que es una feature individual, donde nos indica la diferencia de las medias de autos compactos con autos medianos. Entonces, esta de autos grandes, autos medianos, es la que más se acerca a un intervalo de cero, ¿no? O se apega más al intervalo. Entonces la tendencia está yéndose un poquito está variando entre grandes y medianos. En la siguiente tabla, una tabla de Tukey simultánea, donde nos indica una diferencia de las medias de autos compactos con autos medianos. La anterior era una de autos compactos con autos grandes. Entonces aquí se está enfocando un auto compacto a mediano, ¿no? Relativamente los autos grandes con los autos medianos tienen un acercamiento más hacia un intervalo cero. Y aquí nos está indicando, ¿no? Aunque nos indica abajo que el intervalo no contiene cero y es correspondiente a las medias que son significativamente diferentes, pero es la que más se está acercando hacia el intervalo a la derecha. ¿Okay? Podemos ver aquí el nivel de significancia, que es del 95, pero aquí tenemos la diferencia de los niveles o de las medias, donde en la tabla de HSU Multiple Comparisons nos está indicando por aquí, es un HSU simultáneo de una prueba de nivel medio hacia otro nivel de una prueba más de mediana pero más largo. Entonces tenemos las diferencias de los niveles, autos compactos con autos medianos, con una diferencia de medias de 40.90 y con otra diferencia de 56.3. Al igual tenemos un nivel de confianza del 95% con un t-value del 0.73 y un p-value del 3.62. De hecho, están muy cerca estos tres. Y aquí nos está indicando, ¿verdad? Lo que estábamos viendo en la tabla anterior. Y con un nivel de confidencia individual del 94.41. Entonces, esta tabla pues no se acerca mucho. Bueno, se acerca un poco más a casi el 95 más bien. Pero me parece que la tabla de Donnet nos está arrojando una información un poquito más acertada hacia el nivel de confidencia individual. Nos está indicando un total de 97.27%. Perdón. Esta gráfica de Donnet de Multiple Comparisons nos indica el factor, que son los tres autos compactos del segundo ejemplo, con una media de 400.31.5 en auto compacto, en una media para el auto mediano de 390.6 y para el auto grande una media de 385. Tenemos un nivel de p-value más elevado que el 0.05% que se pide, por eso nos está dando un poquito más elevada la asertividad, el 97.27. Entonces esta es la tabla que más está asemejando, la tabla feature. Bueno, aquí tenemos la Tukey, si nos está arrojando un nivel de confidencia individual del 98%. Entonces esta trae unos rangos casi igual que la de HSU, pero sí hay una diferencia entre los p-value. Sí están yendo más elevados entre unos a otros. Ok, entonces
Esto ya lo dejamos aquí. Vamos a ir al siguiente ejemplo. Ok, tenemos el siguiente tema es el 12.3, que es análisis de una varianza, pero de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en los diferentes categorías del otro factor. Objetivo, con datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor columna. Tenemos en los requisitos: 1. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Entonces, 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Que nos manda el siguiente ejemplo, que es ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choques de automóviles, o que nos indica que utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil, que es extranjero o nacional, y un efecto del factor columna del tamaño del automóvil, que es compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Ok, tenemos aquí el tipo de automóvil, es un extranjero y un nacional. Y el tamaño del automóvil son compactos, medianos y grandes. Entonces quiere decir que tenemos tipos de autos extranjeros de compactos, medianos y grandes. Y también tenemos tipo de auto nacional, compactos, medianos y grandes. Entonces en la siguiente tabla vamos a ver la información. Vamos a ir a Minitab. Ok. Este es el primer ejemplo, me parece. Ok, pero este es otro. Ok, nos vamos a ir a los datos. Aquí están. Que nada más para corroborar, 4454. Ok, vamos a utilizar esta información, ya está vaciada. La desaceleración del pecho en G, aquí están los datos, que son 18 datos en total, 18 muestras. Y aquí está el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, ¿verdad? Entonces tenemos que extranjeros son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 tipos de autos extranjeros y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También igual son 9 tipos de autos nacionales, con sus diferentes tamaños de automóviles y con su diferente muestra. Ok, aquí vamos a tener que hacer primero también una prueba. Aquí tenemos un apoyo. Vamos a hacer primero un análisis de las medias. Vamos a ir a Stat ANOVA. Stat ANOVA, un análisis de las medias. Ok, aquí ya tengo datos llenados. Vamos a corroborar que son correctos. Desaceleración del pecho. Ok. Bien.
acá arriba va a ser la información de la desaceleración, y en el primer factor normal vamos a poner el tipo de automóvil y en el factor 2 va a ser el tamaño del automóvil con un nivel alfa del 0.05. Ok, entonces aquí ya tenemos los datos vaciados. Le damos OK. Aquí nos está indicando la gráfica. Acá está un poquito el análisis. Ok, aquí nos indica. Tenemos two-way, dos maneras de normal, que es de la desaceleración del pecho en G, con un alfa o desviación del 0.05. Nos está indicando, aquí nos indica en el efecto, tenemos en la parte superior en la línea o el límite de decisión, donde nos indica que aborda acá de 4.29. Tenemos la media donde tenemos los puntos ya graficados. Aquí nos está indicando el símbolo es extranjero compacto y con un value de menos 0.55. Entonces lo tenemos aquí en la media ya con su nivel y su símbolo. Okay, podemos ver aquí en los efectos de la media para el tipo de automóvil. Está en la parte superior, nos maneja un puntuaje, donde nos está indicando aquí que el nivel de extranjero tiene una puntuación mayor de 44.11 y de ahí vamos a la media, donde nos indica que es un valor de 41.55 y vemos en la parte inferior donde nos indica un límite de decisión con un 39.16. Aquí tenemos extranjeros en la escala y acá tenemos a los nacionales para esta gráfica. Y acá vamos a hacer esta otra gráfica donde nos indica la media de los efectos del tamaño del automóvil. Esta es del tipo y esta es del tamaño del automóvil, donde nos está clasificando los tres, que es compacto, grande y mediano. Tenemos y en la parte superior, en el borde del límite, tenemos el límite de decisión con un 45.70 y baja al centro donde nos indica que es un 41.55 con un puntuaje en el auto compacto de 45 y acá en la media nos indica un puntaje del auto mediano del 41.83 y desciende a lo que es el auto grande con un 37.83. Entonces sí está más elevado la parte del auto compacto. Muy bien, entonces vamos a verificar mi apoyo. Después de hacer el análisis de las medias, nos vamos a ir a lo que es un análisis de residual. Vamos a ver. Vamos a verificar. One-way, análisis de las medias ya. Vamos a ir a un balanceo. Vamos a ir a un balanceo de ANOVA. A ver qué tal. Aquí nos indica que es para determinar si dos medias en dos o más grupos son diferentes con el balanceo. Ok, aquí ya tengo cargada la información, que es desaceleración del pecho en G. Y en donde dice modelo vamos a cargar el tipo de automóvil primero y luego vamos a cargar el tamaño del automóvil, que sería en mi caso
Es esta la celda de arriba, que es en response. Y vamos a cargar la celda 10, que es el tipo de automóvil. Y luego cargamos la celda 11, que es el tamaño del automóvil, que es aquí. Después volvemos a elegir otra vez el tipo de automóvil, la celda 10, pero lo vamos a multiplicar por el tamaño del automóvil. Y en Options, en Random Factors no va nada. Gráficas, una gráfica de 4 en 1, se queda igual. En resultados, tengo entendido que no, tampoco. Opciones, tampoco. Vamos a ir ya a hacer el balanceo. Y aquí nos está indicando. Aquí nos indica el del lado de izquierdo. Es la gráfica, bueno, más bien el análisis de la NOVA. Nos está indicando el factor, es el tipo de automóvil, tipo fixed arreglado, nivel 2, con los values o los valores de extranjero y nacional. Y el tamaño del automóvil nos está indicando en los values, que son los valores compacto, grande y mediano. En el análisis de la varianza, de la desvalorización, del pecho en G, tenemos que el tipo de automóvil maneja una desviación, maneja una desviación de 117.56, una desviación media de 117.56 también igual, y tenemos que en el p-value, los valores de p, es un 0.038. Entonces tenemos que para el tamaño del automóvil, también tenemos los valores aquí, y el tipo también de automóvil. Este es el resultado con la multiplicación del tamaño del automóvil y el tamaño del automóvil. Tipo y el tamaño. Es lo que nos está indicando aquí. Entonces, sí nos está arrojando por ahí algún margen de error. Pero en total, sí nos indica que es una desviación de 546.44, o más bien un resultado, ¿verdad? De 546.44. Pero nos arroja aquí en la desviación 4.64. Y acá nos arroja un R-SQ, un 52.54. En total nos está indicando que es un 32.77% en lo que está indicando este balanceo, o que es lo que está balanceando las cosas en un 32.77%. En la gráfica de del residual, sí están muy pegados a la línea. Entonces no hay dispersión. Aquí sí hay un poco de dispersión en el versus fit. En el histograma pues vemos que el lado positivo está más alto el pico, entre unos 4.8 o un valor de 5. Nos está indicando aquí positivo. En el versus order vemos que los picos están subiendo, bajando, se mantienen, y suben, bajan, se mantienen. Entonces es una observación de la orden. Va subiendo, bajando, va incrementando o subiendo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí en el apoyo. Bueno, creo que sería esto. Y nos faltaría todavía por aquí. Ese era nada más un ejemplo. Nos faltaría un ejercicio. Ok, este ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Hidden Here Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil.
es extranjero nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande, y utiliza un nivel de significancia del 0.5. Pues igual tenemos los valores aquí, el tipo de automóvil va a ser extranjero nacional, y cada uno son compactos, medianos y grandes, en cada uno, en extranjeros y nacionales. Entonces vamos a resolver por ahí en Minitab. Igual, vamos a irnos otra vez aquí a la información. En este caso vamos a utilizar esta. Lo tenemos aquí cargado con la información. Desaceleración del pecho, 290, ok. Tipo de automóvil extranjero, son 9 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual, 9 datos nacionales. Ok. Muy bien, vamos a hacer por aquí primero una pruebita. En lo que es ANOVA, vamos a hacer un análisis de las medias. Ok, aquí vamos a utilizar otra información. Vamos a utilizar esta información. Y aquí vamos a modificar la información, que es el tipo. Entonces va a ser el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Por el tamaño, que sería esta celda. Ok, van a ser una distribución normal, pero son dos factores. Un nivel alfa del 0.05 y aquí nos arroja. Aquí nos está indicando el efecto medio, donde el punto del extranjero sí no está llegando al límite de decisión. Y igual, en nacional no llega al límite de decisión, se mantienen, ¿verdad? Con un poco de distancia. En la parte de interacción de los efectos, pues sí, tenemos el límite superior y el límite inferior. En la media tenemos varios puntos con valores, que sería el extranjero. Con compacto nos manejan del menos 13.16. Lo que es el nivel de extranjero y grande con un valor de 65.16. Y tenemos por aquí con un nivel de extranjero mediano de un valor de menos 52. Entonces tenemos también el nivel nacional compacto con un valor de 13.67 y tenemos el nivel de nacional grande con el menos 65.116. Relativamente se mantienen apegados muy a la media en tanto en tamaño y el tipo de automóvil. Un efecto de la media del tipo de automóvil, pues sí, no llegan a los límites superior e inferior, al igual que en la media del tamaño del automóvil, también se está manteniendo más en el centro, en lo que es en la línea más centrada, entonces esto se vea un poquito más dispersa, ¿no? Del lado izquierdo tenemos por aquí un análisis de la varianza, donde aquí nos cargan los datos. Bueno, este es el anterior, este no es. Ok, entonces vamos a hacer por aquí un balanceo. Ok, aquí vamos a cambiar los datos. Serían estos. Aquí sí va a ser tipo y tamaño. Okay. Primero va a ser tipo y luego tamaño. Y abajo va a ser otra vez tipo por y tamaño. En las opciones no vamos a poner nada ahí. Gráficas 4 en una. Resultados igual. En storage igual. Entonces aquí nos está arrojando en el residual, está muy apegado a la media. Aquí tenemos uno disperso. Este puntaje está disperso. Podemos tener información ahí. Es un residual.
con un valor de 240.66, un porcentaje de 96, es el que está más disperso. En este versus fit sí está muy disperso, está separado de aquí a aquí. Sí se identifica por aquí alguna dispersión. Pero aquí tenemos un punto alto en la observación del versus o en la orden versus, donde este puntaje se está llevando más alto, el residual. Y en el histograma vemos aquí que está alto entre el menos 25 al 25. Entonces, sí hay un poquito más de dispersión aquí en esta parte. Y concluimos aquí que nos está manejando por aquí un resultado del 5.30. En comparación de la otra nos dio más del 37. Entonces aquí sí está un poquito más bajo. Si regresamos aquí a la... Dice, utilice una significancia, utilice un para determinar si existe un efecto de interacción, efecto del factor renglón tipo automóvil y un efecto del factor columna tamaño automóvil. Pues aquí tenemos un porcentaje muy bajo, entonces sí podemos por ahí decir que no sería muy, no tendrán efecto o interacción, ¿verdad? Entre los dos factores a comparación de lo que es el ejemplo anterior. Entonces, bueno, por la parte de Minitab, yo creo que ya quedamos con esa parte y vamos a darle continuación a lo que es a la presentación de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Aquí tenemos la presentación. Ok. En la presentación anterior estamos dando continuación al proyecto final de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Habíamos comentado el área de trabajo es de operadores telefónicos, un área de soporte técnico en línea, donde se pretende realizar una optimización de los estándares, al igual crear un esquema donde se utilice un menor tiempo de tiempos y a su vez no afecte al operador. Mencionamos que esos iban a ser los datos cuantitativos a trabajar y posteriormente planteamos la cuestión del problema o lo que se quiere verificar en lo que es, se presentan varios datos de tiempos que un operador de call center tiene al final del mes, lo que se le llama tiempos de auxiliar, que no son más que ajustes de tiempos una jornada laboral. Actualmente un operador tiene una jornada laboral de 8 horas diarias, en la cual un tiempo trabajado son 7.15 horas, ya que se restan 30 minutos de comida y 15 minutos de baño al día, sumando 45 minutos en total, cual se obtiene que mantener una completación total al final de la jornada laboral del 95%. Este nuevo sistema se implementó ya que anteriormente solo se contaban con 30 minutos de comida y 10 de baño al día y manejando una misma completación al final del día. Se pretende someter a prueba la afirmación si el sistema anterior era más elevado los tiempos de auxiliar que el nuevo sistema con un nivel de significancia del 0.5. Se manejó una gráfica por ahí de Minitab. Pero ahorita la continuidad va a ser esta. Ok. Dándole continuidad a esta parte del detalle de los tiempos o tiempos auxiliares, pues se va a realizar una correlación lineal de los datos para identificar si hay suficiente evidencia entre los tiempos auxiliares antiguos y nuevos, lo cual se presenta de la siguiente manera. El tiempo se presentó así. Cuando nos indica la correlación antiguo sistema auxiliar y del nuevo sistema, del antiguo sistema auxiliar y del nuevo sistema, nos indica una correlación de Pearson del 0.403 que nos da un valor de P del 0.046, en el cual pues tomamos más en cuenta la parte del valor de P, que es el 0.046, donde nos puede estar
indicando, bueno, rechaza la hipótesis nula, pero la hipótesis alternativa pues sí nos indica que sí hay por ahí una correlación entre, puede haber una correlación del sistema antiguo de auxiliar al sistema nuevo. Entonces lo vimos en esta siguiente gráfica, con una gráfica de dispersión donde nos muestra cómo la pendiente se inclina hacia arriba, identificando cómo hay algunos puntos que están muy cerca entre la media de los 40 minutos en promedio, pero al igual hay cierta separación y varios dispersos. Como aquí lo podemos ver, este valor de las X son el promedio de minutos en promedio de un agente laboral, donde sí nos está indicando varios puntos que están dispersos, más que nada en alrededor de los 50 minutos a los 55 minutos y de ahí hasta los 60 minutos. Entonces, se pretende que esto sea obviamente menor, que esté más pegado a la pendiente y no haya todavía este tipo de dispersión. Entonces lo analizamos por aquí con un análisis de regresión, donde identificamos aquí en eje de las X tenemos el antiguo sistema auxiliar y en el eje de las X tenemos el nuevo sistema auxiliar, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho aquí nos está indicando que is there a relationship between. Dice sí, sí hay una relación entre X y Y porque ahí nos indica la relación entre el sistema antiguo auxiliar y el nuevo auxiliar es estadísticamente significativo al valor de P, que es un menor del 0.05%. Entonces, aquí nos está indicando en la grafiquita, nos indica que está más relacionado, más enfocado en que sí hay una relación entre el sistema anterior de auxiliares al nuevo de ahorita. Entonces, en la siguiente gráfica nos muestra un porcentaje de variación del modelo, donde sí nos muestra un porcentaje bajo de un 16.23% de la variación entre el sistema antiguo de auxiliar y puede ser explicado por un modelo de regresión. Entonces, ¿qué es esta grafiquita, no? El de correlación entre X, Y, entre Y y X, relativamente nos está mandando un poquito más en que sí hay una correlación de los datos a nivel más positivo y tienden a incrementar. En lo que es esta gráfica, un feeder line plot contra el modelo lineal, pues sí nos está indicando hay unos puntos que están por ahí dispersos, ¿verdad? Entonces, en la ecuación ajustada para el modelo lineal que se describe la relación entre entre y y x es que y es igual a 25.05 y más 0.46 de x. Si el modelo se ajusta bien a los datos, esta ecuación se puede usar para predecir que el antiguo sistema auxiliar para un valor de no sistema auxiliar o encontrar los ajustes para el nuevo sistema auxiliar que corresponda al valor de rangos. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea causa de Y. Entonces, en este caso, hicimos la siguiente gráfica con un método de regresión simple para buscar por ahí algún patrón, ¿verdad? Entonces aquí nos arrojó por aquí un punto de dispersión en rojo, donde sí hay unos residuales, largos, y nos está indicando que tenemos por aquí como una fuerte curvatura o grupos que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Idealmente los puntos deberían caer al azar en ambos lados de cero, ¿ok? Como lo estamos viendo aquí en los patrones. Identificar cualquier grandes residuos podrían tener una fuerte influencia
en la línea ajustada, que es lo que nos está indicando de este lado, ¿verdad? Entonces, en este caso nos está mostrando más un residual largo. No hay una curvatura ni tampoco hay clusters, no hay muy cercas, ni tampoco esta parte. Entonces, porque realmente están como así, como dispersos y juntos, pero sí tenemos un valor aquí, un punto aquí en rojito, donde sí hay una comparación, ¿verdad? Si hay fuera una dispersión, pero posteriormente lo estaremos analizando. Y hasta ahorita pues podemos definir que pues sí puede haber por ahí una correlación entre los datos viejos anteriores, aunque todavía se está enfocando un poquito más al planteado. Regresamos aquí, donde nos está indicando someter a prueba la afirmación si el sistema anterior era más elevado a los tiempos de auxiliar que el nuevo sistema con un nivel de significancia del 0.05. Entonces, si hay una correlación en que el sistema anterior, los tiempos eran o los tiempos de auxiliar más la tendencia era más alta, me parece que sí hay una correlación. Entonces, hasta aquí, por mi parte ahorita es todo. Posteriormente, pues vamos a continuar.